Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenida a una transmisión más de nuestro estudio del libro de Samuel. Vamos hoy a revisar la lección número 11. Nuestro pasaje de hoy es el capítulo 8, versos 1 al 22. El tema de nuestra lección es libertad responsable. Quiero leerte el versículo clave, verso número 7. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. El carácter expuesto por los protagonistas de nuestra historia es el pueblo de Israel expresó su rechazo a la forma de gobierno que Dios había diseñado para ellos y desearon uno como el de las demás naciones. Nuestro objetivo general es identificar en el modelo de gobierno diseñado por Dios para la iglesia uno de libertad en el que cada uno es llamado a ser responsable de sí mismo. Esta lección es una lección muy particular por el enfoque que le vamos a dar a esta historia. Ciertamente es un momento importante y trascendente en la historia del pueblo de Israel, porque pasaron de una forma de gobierno regida por jueces a una monarquía a partir del rey Saúl, de lo que revisaremos el capítulo siguiente. El capítulo 9 es cuando comienza a desarrollarse el inicio de la monarquía hebrea. Antes de entrar en materia, quisiera que le diéramos una revisada a lo que leímos la semana pasada en el capítulo 7, verso 6, donde se refiere que en ese momento cuando el pueblo de Israel había vuelto su corazón a Dios, se había convertido genuinamente a Él, derramaron agua, confesaron sus pecados, y entonces hay entre paréntesis ahí en el verso 6 que fue en aquel día y en Mizpa donde Samuel fue erigido como juez. Hay algo importante que notar entre el capítulo 7 y 8, el 8 es el que vamos a considerar en esta ocasión, hay un periodo de tiempo de por lo menos unos 40 a 50 años. Tenemos acá en el capítulo 7, quiero que hagas una cronología en tu mente. En el capítulo 7 Samuel por primera vez hace que el pueblo vuelva su corazón a Dios y se convierta porque habían tenido 20 años el arca de Dios en casa de Abinadab. Y en ese tiempo, dice, el pueblo parecía que Dios les había abandonado. Ya revisamos eso. Pero eso se da, esos 20 años se dan entre la niñez de Samuel, capítulos 5 o 6, entre su niñez y este momento en el que ya es una persona madura. Entonces, por lo menos creemos que en el capítulo 7 Samuel anda en sus 30, tal vez 40, cuando mucho 40 años de edad. Pero en el capítulo 8 lo tenemos ya presentado como un hombre anciano. ¿Qué es lo que quisiera que revisáramos antes de entrar en materia en el capítulo 8? Porque tiene que ver con nuestro tema de hoy. Una, que los protagonistas del capítulo 8 no son los mismos del capítulo 7. Aquella generación del capítulo 7 a la cual Samuel convocó y desafió para volverse a Dios, ahora ya era quizás las personas de mayor edad o de la edad de Samuel, o quizás muchos de ellos ya habían muerto. Los del capítulo 8, por lo tanto, son una generación diferente. Son personas que ahora van a caer en un error que no precisamente es el mismo del capítulo anterior, porque no son las mismas personas. Pero en el capítulo 7, verso 6, dice que Samuel fue erigido como juez. Esa parte se quedó pendiente de revisar y la vamos a revisar porque tiene que ver con nuestro tema de hoy. ¿Qué significa que Samuel fue erigido como juez? Bueno, anteriormente, es decir, durante 330 años antes de este momento al que vamos a introducirnos en el capítulo 8, la forma en la que Dios había diseñado gobernar sobre el pueblo de Israel era por medio de jueces. Hay un libro en nuestra Biblia que se llama precisamente el libro de los jueces. Está inmediatamente después del libro de Josué. Hay más o menos una cronología, ¿no? El libro de Éxodo relata la salida del pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés. Luego el libro de Josué relata el tiempo de la conquista, cuando Moisés muere y la estafeta le es pasada a Josué como líder, como de alguna manera como gobernador, como gobernador de toda la nación, y a él se le da la tarea, de forma transitoria, por lo que vamos a ver ahorita, de forma transitoria se le da la tarea de repartir la tierra a conquistar a cada una de las 11 tribus de Israel. Ahora, cuando esta fase de repartir las tierras a las 11 tribus concluye, Josué muere y a partir de ahí ya no hay un sucesor, es decir, ya no hay un líder nacional
Esto entre el 1378 y el 1048, o sea, estos 330 años es en los que el pueblo de Israel es gobernado por medio de jueces. Y eso lo revisas entonces en el libro siguiente, el libro de los jueces. En el libro de los jueces se nos relata cómo se desarrolla esta forma de gobierno. Estos jueces eran en realidad jefes que cumplían funciones político-militares. Tenemos Sansón, Barak, Otoniel, muchos de ellos de los que hemos leído sus hazañas y sus historias ahí en ese libro. Pero en este tiempo hubo una decadencia moral impresionante. Estos eran algo así como jefes tribales. No eran líderes nacionales a la forma de Josué o a la manera de Moisés. Tampoco eran reyes. Las monarquías o la monarquía aún no se instauraba. Eso es lo que vamos a revisar ya a partir del capítulo 8. Pero hay algo interesante en el libro de los jueces. El libro de los jueces nos relata de alguna manera la decadencia moral del pueblo de Israel. Y no con esto estamos diciendo que el modelo de gobierno de Dios a través de jueces haya sido un modelo insuficiente o haya sido un modelo defectuoso. En ninguna manera. Los modelos de Dios nunca son defectuosos. El problema siempre somos los seres humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, del modelo del matrimonio, algunos dicen, no, pues es que es un modelo obsoleto, caduco. No, el modelo no es el problema. El problema siempre somos las personas en esos modelos que son perfectos. Entonces, en el modelo de gobierno de jueces, vemos ahí la decadencia moral, la idolatría, la rebeldía del pueblo de Israel a través de todo el libro, pero también vemos las fallas en cuanto a la moralidad de muchos de sus jueces, como Sansón, por darte un ejemplo. Ahora, el último versículo del libro de los jueces, que en realidad no es la única ocasión en la que el libro lo menciona, pero hay una expresión muy reveladora y dice el capítulo 21, verso 25 de Jueces. Dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Si te das una asomada por ese libro, son solamente 21 capítulos, harás bien en revisarlo en alguna oportunidad. Te vas a dar cuenta que sí, realmente cada uno hacía lo que quería. Y menciona el escritor, dice, esto sucedía, como dando a entender que esto sucedía porque no había rey. Cuando se escribe el libro de los jueces, seguramente ya la monarquía ya está en función. Pero es interesante ver que como era un problema de fondo en el corazón, en la rebeldía del pueblo, la monarquía tampoco pudo resolver el problema de raíz. El libro de los reyes, primero y segundo de los reyes, que relata, y bueno, lo vemos desde el primero de Samuel, lo vemos con Saúl, luego lo vemos con David en el segundo libro de Samuel, y los dos libros de los reyes que relatan la historia de los reyes de Israel, vemos que la decadencia moral no frenó, que el problema de fondo no se solucionó. ¿Por qué? Porque aunque también el modelo monárquico puede funcionar cuando se sujeta a Dios, el problema siempre somos las personas. Ahora, menciona el libro de los jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel y todos hacían lo que les parecía según su propio criterio. Es una verdad en cuanto a que no había un rey humano. Pero el modelo de los jueces, o el modelo del libro de los jueces, en realidad es un modelo donde sí había un rey. Lo vamos a ver desarrollado aquí en el capítulo 8 de primero de Samuel. Dios había decidido ser rey y solamente gobernar a través de jueces, como te decía, que localmente hacían esta tarea de conciliación o esta tarea de representar en la guerra, de salir adelante, de solucionar situaciones de conflicto internos y también externos. Pero Dios era el rey. Por eso es un modelo que permaneció por 330 años. Y el proyecto de Dios en realidad era continuar con un modelo así. La lección de hoy nos va a llevar a la reflexión de que ese mismo modelo creo que ha sido trasladado al modelo de la iglesia en los últimos 2000 años. ¿Cuál fue el problema entonces? En el libro de los jueces, perdóname, ¿cuál fue el problema también en cuanto a los personajes de la historia de hoy? Que no supieron autogobernarse. La autorregulación
que se deriva de la libertad que Dios nos da, es este deber y es esta responsabilidad que cada uno tenemos de hacer lo que sabemos y de hacer lo que tenemos o debemos hacer. Pero pareciera que nos acomodamos mejor cuando vivimos subyugados, cuando vivimos de alguna manera con el pie encima y se nos dice qué tenemos que hacer, para dónde ir, para dónde no ir. Ese es el modelo que el pueblo de Israel prefirió. Vamos al capítulo 8 para entrar en materia y que todo esto que te acabo de dar como introducción pueda cobrar sentido. Mira, en el capítulo 8, versos 1 al 3, dice: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Yo creo que allá cobra más sentido el hecho de que Samuel, siendo juez, también nombrara a sus hijos Joel y Abías como jueces, y ellos pusieron su corte en Beerseba. Sin embargo, dice el pasaje que sus hijos no eran como él, fueron hombres corruptos que se dieron al soborno y al cohecho. Más o menos la misma historia que tenemos desarrollada a través del libro de los jueces, ¿no? Esta libertad, y desde aquí vamos a comenzar a entrar en materia, esta libertad que Dios daba de que su pueblo fuese gobernado por jueces implicaba responsabilidad de parte de todos, responsabilidad de parte de los jueces mismos y responsabilidad también de parte del pueblo, porque todos de alguna manera tenían conocimiento de Dios y tenían la escritura. Ya el tiempo de Moisés ya había sido siglos atrás, pero ahora en este momento en el que ellos deben ser autogobernables y autorregulables, una y otra vez fallaron y fallaron y fallaron. Samuel, como muchos otros jueces también, fue la excepción, porque Samuel fue un hombre recto y justo durante toda su vida, literalmente hasta el día de su muerte y desde el día de su nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Verso 4 dice: finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como tienen las otras naciones. Como te decía hace un momento, los jueces también hacían esta función político-militar, aunque no eran la cabeza, pero eran algo así como generales del ejército cuando hacían la función militar, pero también hacían la función de un juez en un sentido político. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Samuel ya envejeció. Ya no puede ser una figura militar, una figura que pudiera salir a dirigirlos en sus guerras. Y por otro lado, tenemos a los hijos de Samuel, que eran hombres injustos. Esto, que pareciera ser una razón de peso, creo yo que solamente fue el buen pretexto que usaron los israelitas para hacer un cambio radical en la forma de gobierno que Dios había diseñado para ellos. Y entonces exponen y expresan esto: queremos que nos pongas un rey como tienen las otras naciones. El deseo del pueblo de Dios a lo largo de la historia por parecerse, por identificarse con sus vecinos, en este caso naciones, o en el caso de la iglesia en los últimos 2000 años, por no ser diferente, nos ha generado muchos problemas y muchos conflictos. El diseño de Dios para su pueblo, el pueblo de la historia, y para su iglesia el día de hoy, sigue siendo siempre un modelo muy singular, un modelo muy particular. La iglesia de Cristo hoy por hoy está estructurada en un modelo muy, muy singular, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Y entonces, ¿qué sucede acá en el versos 4 y 5? El pueblo de Israel quiere ser como las otras naciones. Imagínate tú, vamos a tratar de ubicarnos un poco en la historia. Imagínate el pueblo de Israel saliendo a sus batallas, peleando, pero cada vez que salían y enfrentaban a algún ejército enemigo, se encontraban con que todos los ejércitos tenían un rey, tenían una monarquía
Y eso obviamente implicaba todo un sistema político estructurado. Y ellos salían, permíteme usar esta expresión, a la buena de Dios, dirigidos por jueces que eran diferentes en cada localidad, en cada región, o a veces ellos mismos tenían que organizarse. Y esto parecía no ser suficiente para ellos. Ellos querían algo que visiblemente fuese a la par de las naciones vecinas. Dejemos esto en nuestro corazón ahí un poquito para llevarlo a la reflexión más adelante en cuanto a los modelos y diseños o al modelo de Dios para nosotros y los modelos y diseños que nosotros también a veces como iglesia, hablo de la Iglesia Universal, queremos también implementar. Vamos al verso 6 y dice así, dice: Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Samuel lo tomó como algo personal. Literalmente se agüitó, se desorientó, porque por 330 años el pueblo de Israel había funcionado, ¿no?, bajo este sistema de gobierno en el cual Dios era la única autoridad a la cual todos se tenían que sujetar. Y vuelvo a repetir, porque esto es lo que nos trae como hilo conductor en todo este tema, bajo un sentido de responsabilidad personal. No era necesario tener una figura real, un rey y un sistema político para que el pueblo pudiera hacer lo que tenía que hacer, para que Dios siguiera saliendo a favor de ellos en sus batallas. No era necesaria una monarquía. Pero entonces, cuando ellos traen esta petición a Samuel, Samuel lo toma como algo personal y se agüita y entonces va con Dios para pedir orientación y consejo. Y Dios le dice, no te lo tomes personal porque no es contra ti contra quien están. Obviamente están rechazando a Samuel y lo que Samuel representa. Samuel representa una forma de gobierno, pero Dios sí lo toma como algo personal. No te están rechazando a ti, me rechazan a mí para que yo no sea su rey. Es decir, lo que el pueblo de Israel estaba buscando era visualmente, de forma tangible, de forma, no quiero decir real, porque Dios es más real que nuestra realidad, pero real en el sentido de que fuese algo que el pueblo pudiera ver, que pudiera sentir. Deseaban ellos entonces desplazar a Dios. O sea, Dios se sintió desplazado, cosa que nunca sucede, porque el hecho de que ellos pasaran, como vamos a ver, transicionaran de un modelo de jueces a un modelo monárquico, nunca significó que Dios dejaría de ser rey. Es decir, en este modelo de jueces pudiéramos definirlo como una teocracia pura. ¿Qué es una teocracia? Teos, Dios, kratos, gobierno, un gobierno de Dios puro, en el cual no había ningún intermediario, salvo las funciones de los jueces. Ahora en una monarquía, ellos suponían que ya no serían un pueblo teocrático, sino monárquico, pero eso nunca sucede, porque a pesar de que se instaure una monarquía, Dios no deja de ser quien gobierna. Por lo tanto, sigue siendo una nación teocrática, pero ya no teocráticamente pura, sino teocrática bajo un sistema de gobierno humano definido como monarquía, ¿no? Ahora, cuando rechazan a Dios y cuando Dios se siente desplazado, le dice Samuel, haz lo que te piden, dales lo que te están pidiendo. En realidad es un capricho personal y expresa de alguna manera esta falta de reconocimiento de la autoridad de Dios sobre ellos, pero más que nada lo que se expone aquí es la falta de autorregulación, es la falta de autogobernabilidad. A mí me encanta pensar, soy mucho más partidario de eso y tratamos en nuestra iglesia local de funcionar así, de que cada uno tenemos que aprender a ser responsables de nosotros mismos.
sin la necesidad de tener un sistema regulatorio encima de nosotros. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, y esto nos va a llevar ya un poquito a la aplicación, ¿te has puesto a pensar por qué el cristianismo no tiene una figura central como lo tiene, por ejemplo, algunas o muchas otras religiones? Porque yo me puse a pensar en más de una ocasión, bueno, ¿por qué es que el cristianismo se desarrolla y se sustenta y se mantiene de forma local y no universal? Es decir, el cristianismo no tiene una figura, ¿no?, a la cual digamos, no, pues es que tenemos a nuestro director mundial, ¿no?, fulano de tal, y somos toda una organización, ¿no? O sea, qué interesante es que la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios alrededor del mundo, funcione de forma local, más o menos como en el sistema de jueces, ¿no? Cada pastor o los pastores que dirigimos iglesias locales, más o menos venimos haciendo la función de los jueces de la antigüedad. Pero regresando, ahorita vamos a tocar un poquito más ese tema, pero regresando acá al punto, el problema de fondo para los israelitas es no queremos un sistema, si queremos un rey que salga y pelee nuestras batallas. Entonces Dios dijo, bueno, si eso es lo que ustedes quieren, dáselos, le dijo a Samuel. Entonces Samuel va y obviamente de parte de Dios les da esta respuesta de sí, tendrán un rey, pero hay una advertencia que se desarrolla a partir del verso 10 en adelante, verso 10 hasta el final del capítulo. Dice, entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey le reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará 1/10 parte de su grano y de sus cosechas de uvas, y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Ahí vamos a hacer una pausa. Qué interesante es lo que se describe aquí. Y cómo pasarían de la libertad a la esclavitud. Espero que vayas agarrando conmigo el hilo central de todo esto. Acuérdate que el tema es libertad responsable. Esos 330 años, bajo un gobierno de jueces, se definieron por un gobierno de libertad, de la que te hablé hace un momento. Cada uno es responsable de hacer lo que sabe y de hacer lo que debe. Libertad que esa generación o esas generaciones no supieron aprovechar, pero el modelo era un modelo perfecto. Sin embargo, ellos quieren ahora entrar en un modelo distinto, en un modelo en el que puedan tener un sistema político, militar y a la vez hasta religioso que les pueda gobernar, que nos dice, danos un rey que nos juzgue. Es decir, estaban con su mente en un sistema distinto porque ellos suponían que era mejor. Pero en esta serie de declaraciones que Samuel les da de parte de Dios, hay elementos como el servicio militar obligatorio, como los trabajos forzados, la confiscación de sus propiedades, el reclutamiento de sus mujeres para el servicio real, los impuestos pesados sobre ellos, entre tantas otras cosas. Y Dios les advierte, este sistema que ustedes están pidiendo no es un sistema de libertad, es un sistema de esclavitud. Así termina el verso 17. Y dice el verso 17, serán ustedes sus esclavos. Te decía hace un momento, me inclino siempre por pensar en lo beneficioso que es un sistema de libertad como el que goza la iglesia hoy en día y al cual debemos siempre aferrarnos y el cual debemos siempre procurar.
Pero en muchas ocasiones, así como esta generación que cayó en este error fatal, porque te repito, como te dije al principio, comienza la monarquía y desde que comienza la monarquía también comienzan las cosas mal porque es un sistema que no funciona por causa del hombre. Vemos los fracasos de Saúl, vemos más adelante los fracasos de David, los de Salomón, los de sus hijos, los de todas las generaciones que vinieron más adelante. ¿Qué decir de Acab? ¿Qué decir de otros tantos reyes? Porque muchos de ellos, como relata el primero y segundo libro de los reyes, fueron hombres que se alejaron de Dios y que al alejarse de Dios, cuando uno de ellos, por ser ahora una cabeza federal, cosa que no existía antes, pero ser una cabeza federal representativa de todo un pueblo, cuando ese hombre desviaba su corazón, cuando ese hombre iba tras la idolatría, cuando ese hombre se rebelaba a Dios, eso impactaba en todo el pueblo. Y eso era precisamente lo que Dios quería evitar. Sin embargo, y después de todas estas declaraciones y advertencias, dice el verso 18, cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. ¿Qué es esto? Esto es un punto de no retorno, es decir, una vez que la monarquía fuese instaurada, ya no habría manera de regresar al viejo sistema. Por eso me encanta la idea de pensar que la iglesia es la forma en la que Dios nos vuelve otra vez, siendo nosotros ahora su pueblo, el Israel espiritual, como dice la Escritura, nos vuelve de nuevo a ese viejo sistema, a ese antiguo sistema, que para nada es un sistema obsoleto, sino al contrario, es un sistema increíble porque nos permite vivir la libertad. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas, ¿no? Dice, fuimos llamados a la libertad. Dice, más bien, solamente no usen la libertad como una excusa o como un pretexto para el libertinaje. Okay, sin embargo, entonces es ahí en el verso 19 donde el pueblo de Israel sella este compromiso de recibir su monarquía con todo y estas advertencias, diciendo, el pueblo, dice, se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Y dijeron, aún así, todavía queremos un rey. Verso 20, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Bueno, dejemos un poquito la historia y traigamos este modelo al modelo actual en el cual Dios gobierna a su pueblo. Quiero que entendamos una cosa. Allá es el pueblo de Israel, pero creo que nos ha quedado claro a todos, y si no, pues a la mayoría de nosotros, que la continuidad del pueblo de Dios a partir de nuestro Señor Jesucristo no es un asunto racial, es un asunto ya del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Nos enseña también ahí en su carta a los Efesios, dice, de dos pueblos hizo uno, hablando del pueblo de Israel, este pueblo identificado con Dios a través de Abraham por raza, o sea, por sangre, y de este otro pueblo espiritual que se identifica con Abraham a partir de la fe. Y entonces, esta mezcla, esta unión, ahora se define como la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo de los últimos 2000 años. No significa esto, digo, no es el tema de hoy, pero no significa esto que el pueblo de Israel pierde su identidad de sangre y su identificación con Dios a través de Abraham. Pero no es el tema. Lo que estamos hoy enfocándonos es que ahora somos el pueblo de Dios. Somos la continuación de estas generaciones de las cuales estamos leyendo. Somos la última versión del pueblo de Dios aquí en la tierra, llamada la iglesia. Pero también la iglesia, por ser el reino de Dios y por ser el pueblo de Dios, tiene una forma de gobierno. Y es, como te decía hace un momento, es interesante ver que no hay una figura central. Contrario a lo que piensa la mayoría en nuestro mundo y en nuestro país particularmente,
Pedro no fue la cabeza de la iglesia primitiva, ni tampoco deja sucesores posteriores que representen a la iglesia. En el libro de los Hechos está muy claro que tanto Pedro, Juan, Jacobo, ellos tres eran columnas de la iglesia, es decir, eran quienes dirigían a la iglesia. Y desde ahí comenzamos a ver una forma de gobierno plural en cada localidad. Luego se levanta Pablo, lleva el evangelio a partir de Antioquía a todo el mundo conocido, y en cada una de las iglesias que se van levantando, Pablo establece gobiernos locales a través de ancianos. Ancianos, que es un término griego, presbíteros, o también, como se les llama en otros pasajes, obispos, episcopos, que es como un supervisor. Era la forma en la que cada iglesia tenía que ser dirigida o gobernada. Pero son gobiernos plurales. Fíjate que el diseño que se establece para la iglesia no es un diseño, bíblicamente digo, yo sé que la mayoría de las iglesias funcionan con una figura pastoral única y de ahí se desprende todo el liderazgo, pero el sentido del gobierno de Dios en la iglesia primitiva, muy similar al de los jueces, es establecer en cada iglesia local un gobierno autónomo, autorregulable y de alguna manera independiente, por así decirlo, de las otras comunidades o de las otras iglesias, pero siempre bajo un gobierno plural. Por eso nos encontramos siempre esta figura de ancianos, de supervisores, de presbíteros, de obispos en el Nuevo Testamento. De hecho, ni siquiera se les define como pastores. Solamente la única ocasión en la que aparece es en Efesios, cuando habla el apóstol Pablo acerca de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es el único momento en el que se le define a estos líderes o a estos dirigentes de iglesias locales así como pastores. Digo, no está mal que se les defina de esa manera actualmente, pero sí creo que conforme a la Escritura, el modelo tiene que ser un modelo plural, es decir, que cada iglesia debe contar con por lo menos 2 pastores, 2 líderes, 2 ancianos, 2 dirigentes que vayan delante de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál sería quizás cuál sería la razón de fondo por la cual esto debe de ser así? Porque una figura plural hace que las personas, es decir, la iglesia que les está siguiendo, no tenga como figura central a una persona, sino que en este gobierno plural permite que todos podamos entender que quien gobierna y quien tiene la última palabra, quien es la máxima autoridad de la iglesia, es Cristo mismo. Y esto nos invita a todos, tanto los que dirigimos como los que somos dirigidos, a vivir esa libertad de forma responsable, cada uno haciéndose responsable de sí mismo. Es decir, cada iglesia local, cada cuerpo pastoral, cada cuerpo de diáconos, cada cuerpo de ancianos o cada asamblea administrativa, como cada quien le llame, tiene que ser responsable de lo que sucede al interior. Pero también eso se traslada a la vida de cada uno. Cada uno tiene que aprender a ser responsable de sí mismo. El problema es que a veces seguimos anhelando viejos modelos monárquicos. Queremos todavía nuestra figura que nos represente. Queremos a nuestro pastor, o queremos a nuestro líder nacional, o queremos al líder de nuestro movimiento. Y eso en muchas ocasiones ha derivado en sectarismos. ¿Por qué? Porque no es un modelo bíblico, no es el modelo que Dios ha establecido. Las figuras centrales siempre van a nublar la visión que debemos tener nosotros de Cristo como nuestro Rey y de su palabra como nuestra máxima autoridad, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia local debe ser autónoma, autorregulable, con un derecho de autogobierno, ¿no? Pablo nombraba, como te decía, ancianos en cada iglesia e incluso en alguna ocasión en el libro de los Hechos relata que cuando se despidió de los ancianos o de los pastores de la iglesia de Éfeso, se despide en la playa en Mileto, porque él va rumbo a Roma. Cuando se despide de ellos llora y dice, bueno, muchos de ustedes se van a acarrear
divisiones y van a jalar gente hacia ustedes. Es increíble cómo, a pesar de que Pablo sabía los riesgos que había al delegar responsabilidad y autoridad sobre las personas, es algo que él deja a la supervisión y al dominio de Cristo y del Espíritu Santo sobre esa iglesia. O sea, Pablo no se denominó a sí mismo como líder universal del cristianismo, a pesar de que era una autoridad apostólica. Pero él, por ejemplo, 1 Corintios 3, cuando habla de sí, habla de Apolos, habla de Pedro, habla de ellos como servidores, ¿no? Pero se pone en igualdad de condiciones con Pedro y con Apolos. Él no toma una figura preponderante, tampoco hace que Pedro sea preponderante, porque el cristianismo no funciona así. Es ilusorio pensar que una religión que tiene a una persona como cabeza esté adoptando un modelo escritural. De hecho, creo que se aleja mucho del cristianismo puro al cual todos hemos sido llamados. Ahora, y con esto vamos a concluir, para muchos es más fácil vivir en un sistema regulatorio así. Y a veces la figura del pastor, cuando es uno solo, en realidad a los ojos de la iglesia es como una figura sacerdotal. Pero pues no tiene nada de saludable un modelo así. Y precisamente ahí, en 1 Corintios 3, pero en el verso 10, Pablo dijo: yo puse el fundamento, el cual es Cristo, sobre el cual está cimentada la iglesia. Dice, y otro viene y edifica encima, y otros vienen a sobreedificar. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Qué impresionante es ese pasaje, porque nos muestra eso. Hay libertad, pero la libertad con responsabilidad. Cada uno, cada pastor, cada líder es responsable de cómo va sobreedificando ese cuerpo al cual dirige, pero cada persona también sobreedifica su propia vida. Quiero darte tres consejos, espero que te sirvan en esta ocasión, de cómo podemos nosotros funcionar en lo personal, cómo podemos funcionar en este sistema de libertad responsable. Número 1, cultiva tu relación con Dios de forma personal. Los pastores, no cumplen una función de sacerdotes. Cristo es nuestro sumo sacerdote. El Espíritu es quien nos guía, el Espíritu es quien nos dirige, el Espíritu es quien nos da palabra, quien nos consuela, quien nos fortalece. No busques en un pastor o en un líder aquello que no has podido encontrar en Cristo mismo. No caigamos en el error de los antiguos. Queremos un rey y Dios se sienta desplazado. Ya no quieren que yo sea rey sobre ellos. Dios quiere reinar en tu vida, y eso es algo que sucede de forma personal. No significa esto que no te congregues, ni significa esto que no te sujetes a tus pastores, como dice la misma escritura. Eso no es el significado, el sentido acá. Sino lo que quiero decirte es que tu relación con el Señor tiene que ser algo bilateral, solo entre Él y tú, y entre tú y Él. No pongas tus ojos en las personas. Deja que los pastores cumplan su función de alimentarte, nutrirte, guiarte a Cristo. Nunca un pastor te va a guiar a Él, nunca un pastor te va a guiar a su pensamiento, a su filosofía, o no debiera más bien, guiarte a sus conceptos. Tiene que guiarte siempre a Cristo. Número 2, ofrece tu servicio, desarrolla tus dones en tu iglesia local sin esperar que el liderazgo te reconozca. A veces nos perdemos, y espero no pisar por ahí ningún callito, pero a veces esperamos que el pastor reconozca lo que soy y el pastor reconozca lo que hago. O a veces incluso muchas de las cosas que hago como congregante las hago para que el pastor me vea y reconozca lo que hay en mí. A veces
y lo hacen con toda buena intención, no es en ningún sentido algo que esté yo como, no quiero ser ofensivo, lo entiendo como algo natural, que a veces vienen, pastor, yo quiero servir en algo, y es correcto acercarse cuando quieres ofrecer un servicio, pero la identificación de los dones en la vida de cada uno y el desarrollo de estos no dependen de la aprobación o desaprobación del liderazgo. A veces se acercan para pedir permiso para evangelizar y digo, Dios mío, y si se los he dicho, hay cosas para las cuales no tienes ni siquiera que avisar, no tienes que preguntar si puedes hacerlo o no. O sea, un pastor no te puede decir, ¿sabes qué? No vayas a evangelizar, ¿no? Tu don no es tu don es hacer esto. Si Dios te está mandando a hacer algo, si Dios te está impulsando a desarrollar tu vida y tu libertad, porque eres libre, tu libertad de forma responsable, hazlo. Si es necesario que avises a tus líderes, pues avisa nada más. Pero no te acerques esperando reconocimiento, o no te acerques esperando que sea solamente a partir del pastor o los pastores en los que Dios hable a tu vida. Punto número 1, ¿no? O sea, establece una relación personal con Dios. Y número 3, vive donde quiera que estés, consciente de que es Dios quien reina sobre ti. En el día a día, donde quiera que vayas, donde quiera que hagas, no por el hecho de que no estés en tu iglesia local y no porque no estés quizás delante de tus líderes o de tus pastores, tengas que vivir de una forma diferente. Es interesante esto, ¿no? Pero a veces cuando estás delante del pastor o de los pastores, las personas cambian su manera de actuar, cambian su manera de vivir. Estaríamos cayendo en el error de los antiguos, ¿no? Buscando nuestro propio reino, nuestro propio rey, nuestro propio representante, y funcionamos ahí de una manera. No, eso es algo, la libertad. Vuelvo a lo mismo, la libertad responsable. Vive tu libertad de forma responsable, y que la iglesia local sea una forma, un medio a través del cual expreses cómo Dios dirige tu vida, cómo Dios guía tu vida. Y lo mismo es para nosotros, los que estamos dirigiéndoles. El llamado es el mismo. Tenemos que aprender a vivir nuestra libertad de forma responsable, porque como iglesia local, hablando particularmente de Semilla Ensenada, no le damos cuentas a ningún organismo externo, no le damos cuentas a ninguna organización o a ninguna persona en particular. Nos rendimos cuentas mutuamente, ¿no? Pastor Rubén, que es pastor junto con tu servidor, me rinde cuentas y yo le rindo cuentas también a él. Es la forma en la que nos autogobernamos. Saber autogobernarse es a veces complicado, es complejo para quienes no estamos acostumbrados a ello. Bueno, ahí le dejamos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 12. Reflexiona mucho sobre lo que hemos dicho en esta ocasión y hasta la próxima.